Saludos a todos, en esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema muy interesante que es los valores en la educación. Los expositores de este tema son Wander Aponte Santana y Jenny Michael Reina Ramírez. Vamos a iniciar hablando acerca de los valores que están de actualidad. Hace años que está de moda hablar de la educación en valores. Ahora bien, ¿es cierto que los valores están de moda o de actualidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uno de estos términos? ¿Será que son iguales o son diferentes? Bueno, la realidad es que una cosa es estar de moda y muy otra es estar de actualidad. Cuando hablamos de estar de actualidad, nos referimos al hecho de que un asunto que forma parte de nuestro ser más profundo, de nuestra más entrañable realidad y que es muy importante para nosotros y que ha salido a la luz por uno u otro motivo y las personas han de hablar de él. Sin embargo, estar de moda no radica tanto en la importancia que tienen las personas de sí mismas, sino por la popularidad que tienen. Y esto es lo que ocurre con el mundo de los valores, que son componentes tan inevitables del mundo humano que resulta imposible imaginar una vida sin ellos. Y esto es lo que sucede concretamente con los valores morales, porque la moral la llevamos en el cuerpo, ya que no hay ningún ser humano que pueda situarse más allá del bien y el mal moral, sino que todos somos inevitablemente morales. No quiere decir esto que no sean esenciales los valores estéticos, los religiosos, los de salud, los intelectuales o los de la utilidad, sino que son los morales los que nos parecen estar de actualidad porque nos percatamos con razón de que desde ellos podremos ordenar los restantes de una forma ajustada a las exigencias de nuestro ser persona, ya que los valores morales actúan como integradores de los demás, no como sustitutos de ellos. Por eso es que es de urgencia educar en este tipo de valores a través de la educación formal, es decir, en la escuela, sea a través de la familia, la calle o los medios de comunicación. Pero la tarea es un poco compleja, pero conviene ir intentando aclarar qué son los valores, qué tipo de valores componen la vida humana y sobre todo en lo que respecta los valores morales propios del ciudadano. Bien, continuamos. Ahora hablaremos sobre gustos. No hay nada escrito. Realmente esto es una pregunta y es porque en el mundo de los valores en general es un mundo complejo en el que todo parece resolverse en el punto subjetivo o del subjetivismo de a mí me gusta, a mí no, yo lo valoro positivamente y él negativamente, y por eso los pensadores suelen rehuir el tema. Y sin embargo las cosas no son tan simples. Si lo fueran, a nadie le preocuparía educar en unas cosas llamadas valores, que depende del gusto de cada cual. Entonces, no importando el gusto que tengan las personas de cada valor, eso no cambia la esencia de ellos y lo importante que son en nuestra vida. Ahora bien, el mundo de los valores, cuando nos enfrentamos a las cosas, no solo hacemos con respecto a ellas operaciones intelectuales, todo está entre el conceder y el reconocer. La cuestión es muy compleja porque si aceptamos la primera tesis, según la cual inventamos los valores, entonces el subjetivismo es inevitable. Cada grupo, cada persona, cada sociedad creará sus propios valores y mal va a pretender que los estimen los demás grupos. Y si son realmente reales, entonces ¿por qué no todos somos capaces de estimarlo, ni tampoco qué resquicio de creatividad nos queda a la hora de construir el mundo? Bien, la autora del texto los expresa en tres pasos. El primero es: los valores valen realmente, por eso nos atraen y nos complacen, no son una pura creación subjetiva. Otro punto o paso,
que plantea es que la realidad no es estática, sino dinámica, contiene un potencial de valores latentes que solo la creatividad humana puede ir descubriendo. Y el tercer punto consiste en que los valores valen realmente porque, aunque en otro contexto nos permiten acondicionar el mundo para que podamos vivir en él plenamente como personas, por eso tenemos que encarnarlos en la realidad creativamente, atendiéndonos a ellos. Los valores morales. En el mundo de los valores no solo es, por así decirlo, espinoso, sino también muy variado, porque existen distintos tipos de valores de los cuales echamos mano para condicionar nuestra existencia. Existen valores estéticos, religiosos, intelectuales, etc. Entonces, y todo esto es mérito a la ética de los valores. Y gracias a ciertos autores por haber intentado presentar clasificaciones que nos permiten hacer al menos una composición del lugar. Aunque existen discrepancias a la hora de clasificarlos, podemos decir por propia cuenta y riesgo que entre estos valores, los morales son como la libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia activa, la disponibilidad, el diálogo, el respeto a la humanidad, en las demás personas y en las propias. Ahora, ¿por qué podríamos decir que estos valores son morales? Se pueden caracterizar por tres razones. La primera es, dependen de la libertad humana, la cual significa que está en nuestras manos realizarla. La segunda es precisamente, por eso no pueden atribuirse ni a los animales, ni a las plantas, ni a los objetos inanimados, porque son cualidades solamente humanas. Y la tercera razón es porque una vida sin estos valores está falta de humanidad. Por esto, los universalizaríamos, es decir, estamos dispuestos a defender que cualquier persona debería intentar realizarlo si no quiere perder en humanidad. Otros valores como la belleza, la simpatía, la utilidad nos parecen deseables y recomendables porque la vida es sin duda más agradable con ellos. Pero realmente al utilizarlos nos dan otro contexto. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del progreso moral? Aunque los valores sean cualidades reales de las personas, las acciones, los sistemas, todas las cosas, también es verdad que a lo largo de la historia y en las diferentes culturas hemos ido descubriendo matices diversos en los contenidos de cada uno de ellos. Sin embargo, una afirmación semejante pierde fuerza cuando nos percatamos de que ciertamente hay una evolución en el contenido de los valores morales, pero hay una evolución que implica un progreso en el modo de percibirlo. Cuando hablamos del progreso moral nos referimos a los cambios que han tenido estos, a las evoluciones que han tenido estos a través del tiempo, según las culturas y según las sociedades en las cuales se han manifestado estos valores. Porque como podemos entender, según vaya avanzando la sociedad, según van aumentando el tiempo, cada cosa va cambiando su significado o va teniendo otro tipo de interpretación. Entonces sería un tipo de atraso quedarnos simplemente fijos con un solo concepto de los valores y no dejar que estos se involucren junto con la sociedad. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educar en los valores cívicos? Como en otro lugar se han hablado, los valores que componen una ética cívica, los valores cívicos, son fundamentalmente la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo. O mejor dicho, la disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo. No significa esto que no lo sean también la lealtad, la honradez, la profesionalidad, sino que lo que ya se haya mencionado anteriormente permiten articular los restantes. Y como no se trata aquí de hacer catálogos, sino de ver qué valores nucleares son indispensables para la ciudadanía, es de esto de lo que nos ocuparemos. Estos valores son céntricos, públicos o privados, y son de transmitir en la educación, porque son los que durante siglos hemos tenido que aprender
y ya van formando parte de nosotros, de nuestro mejor tesoro, que sin duda los avances técnicos son valiosos, pero se pueden dirigir en diferentes sentidos. Se han tomado estos valores para educar en los valores cívicos, porque estos son valores primordiales que se han ido enseñando de generación en generación. Ahora bien, yo los dejaré con mi compañero Guante para que él continúe explicando acerca de estos valores y nos dé una enseñanza más amplia acerca de esto. Hola, ¿cómo están todos? Voy a continuar con este tema de educar en valores como subtema la libertad. La libertad es uno de los valores más importantes y está de primero según muchos filósofos. Ellos hablan de la libertad y los beneficios de esta, ya que si fuéramos esclavos no tendríamos la autonomía que tenemos al ser libre. La libertad es el primero de los valores que defendió la Revolución Francesa y sin duda uno de los más preciados. Quien goza siendo esclavo, dejando que otros le dominen y decidan su suerte por él, está haciendo dejación de su humanidad. No es de buenos ciudadanos ser siervos, dejarse domesticar, sino ser dueños de sí mismos, y no se puede andar por la obediencia ciega o calculada. La libertad tiene distintos significados según Cortina en 1997. Aquí vemos estos tres: la libertad como participación, la libertad como independencia y la libertad como autonomía. Veamos, la libertad como participación. Esta significa pues sustancialmente participación en los asuntos públicos, derecho a tomar parte en las decisiones comunes después de haber deliberado conjuntamente sobre las posibles opciones. Esta es la primera idea de libertad que se gesta en la política y la filosofía occidental. Es la que Benjamin Constant denominó libertad de los antiguos. Esto es como en los tiempos antiguos. Los ciudadanos eran allí los hombres libres, a diferencia de los esclavos, las mujeres y demás personas. Hay una gran cantidad de espacios de participación en que las personas pueden implicarse si desean ser libres. En este primer sentido, la libertad, y sin embargo, no parece ser este un valor en alza. Muy bien. Vemos como segundo la libertad como independencia. La libertad como independencia, Benjamin Constant, supone el nacimiento de un nuevo concepto de libertad. En este, la libertad de los modernos, o libertad como independencia muy ligada al surgimiento del individuo y del individualismo, también esta tiende su bienestar en que no depende de lo bien o mal, que este es su entorno social. El individuo establece sus límites personales y se puede decir que trata de mantener y disfrutar de la privacidad entre ellas. Entre ellas están la vida familiar, el círculo de amigos, los bienes económicos. Este tipo de libertad como independencia da lugar a un individualismo egoísta. También urge en la educación transmitir cognitiva y sentientemente algo tan obvio como que no se mantiene sin solidaridad. Bien, por esto entiendo que la defensa kantiana de la universalidad significa que somos capaces de asumir el punto de vista de la universalidad, es decir, que nos vemos legitimados para reclamar ciertos derechos como derechos morales solamente cuando estamos dispuestos a exigirlos para todo ser humano. En este sentido, conviene trasladar el test del imperialismo categórico, desde los deberes a los derechos, y afirmar que no puede exigir como moral, como humanos, un derecho que no esté dispuesto a exigir con igual fuerza para cualquier otro. La libertad como independencia es un valor muy estimado y irrenunciable. Urge en la educación, como ya había dicho, lo cual exige ir más allá de la vida privada y comprometerse en la pública, que no es necesariamente la política, sino aquella en que los intereses de todos están en juego y no solo los privados. Ahora veamos la tercera libertad.
la libertad como autonomía. En el siglo XVIII, con la Ilustración, nace una tercera idea de libertad, que es la idea entendida como autonomía, diciendo que el libre será aquella persona que es autónoma, es decir, que es capaz de darse sus propias leyes. Ser libre exige saber detectar qué humaniza y qué no, como también a incorporarlo en la vida cotidiana, creándose una nueva auténtica personalidad. Los que se someten a las leyes ajenas son heterónomos, son esclavos y siervos, mientras que aquellos que se dan sus propias leyes y las cumplen son verdaderamente libres. Ser libre entonces exige saber detectar qué humaniza y qué no, como ya había dicho. Ciertamente conquistar la libertad como autonomía no es fácil, exige cultivo y aprendizaje. No merece la pena embarcarse en uno o en otro. Pero veamos. En lo que respecta a la opción de la mayoría, permite ahorrarse el esfuerzo de tener que forzar un pensamiento propio ateniéndose al decir de otros y además satisfacer las necesidades de que hablaba Maslow de ser acogido por un grupo, integrado en él y necesidad de derrochar energías. Bien, también podemos decir que cuando se ha aprendido a degustar y que a mayor abundamiento puede universalizarse, siempre que se practique la solidaridad, tenemos que tener, como humanos que somos, la autonomía de decidir qué queremos, si lo queremos o no lo queremos. Por eso tenemos dicha libertad. Ahora seguimos con el otro subtema, que es la igualdad. La igualdad es un valor muy importante y Platón y Aristóteles en algunos lugares dicen que el tratamiento justo de los hombres hace necesario un tratamiento igual. Este principio formal de la igualdad exige que no se haga ninguna diferencia injustificada. En este segundo proclamado por la Revolución Francesa hay tres distintas acepciones. Entre ellos veamos: la igualdad para todos los ciudadanos ante la ley. También la igualdad de oportunidades, en virtud de la cual la sociedad se compromete a compensar las desigualdades naturales y sociales de nacimiento para que todos puedan acceder a puestos de interés. La tercera, igualdad en ciertas prestaciones sociales, universalizadas gracias al Estado social. Sin embargo, todas estas nociones de igualdad son políticas económicas y hunden sus raíces en una idea más profunda: todas las personas son iguales en dignidad, hecho por el cual merecen igual consideración y respeto. De cada uno tenemos debemos y exigimos nuestro respeto. Exige a la sociedad, además de garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, proteger los derechos humanos de la segunda generación. El valor de la igualdad está encargado en nuestras sociedades verbalmente, pero la ley disla mucho de tratar por igual a todos los ciudadanos. Aún queda mucho camino que todos gocen de iguales oportunidades vitales entre las personas corrientes y el trato siguiendo igual. También vemos que la condición social, aunque las Naciones Unidas carguen las distintas en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la perofobia, como lo dice la escritora: el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al incapacitado. O sea, cada uno debemos de merecer la igualdad sin importar cómo estemos. Perder la ilusión, el valor de la igualdad es uno de los más preciados entre los que hemos ido probando históricamente. Ahora bien, veamos. Seguimos con el respeto activo. Es uno de los principales valores democráticos que permiten construir la convivencia, es el respeto. El respeto activo consiste
en el interés de comprender a otros con el fin de ayudarlos a llevar adelante sus planes de vida. Y uno de los valores también que están dentro de esto y que implica mucho es la tolerancia. Es el valor que implica la capacidad de aceptar ideas, opiniones, creencias y comportamientos de los que no estemos de acuerdo. Está relacionada con la práctica del diálogo, que lo vamos a ver más adelante, y la escucha activa, aunque usualmente se ha asumido la tolerancia como un valor fundamental. También podemos decir que uno de los valores más mentados en los países democráticos y en los organismos educativos internacionales es esta ya mencionada. Se entiende que sin él no hay convivencia posible y por tanto que se debe fomentar en la educación. También, cuando lo más difícil de tolerar no es que otra persona tengan creencias distintas, sino planes de vida que entran en conflicto. O a mí me parece eso, a mí no. Ahora veamos la solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia que se define como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas de todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. Este valor se plasma en dos tipos de realidades personales y sociales: en la relación que existe entre las personas que participan con el mismo interés en ciertas cosas y, por último, en la actitud de una persona que pone interés en otras y se esfuerza por las empresas o asuntos de otras personas. Bien, la solidaridad también es un valor indispensable para la propia subsistencia y la de todo el grupo. Sin embargo, lo que es muy dudoso es que se pueda sobrevivir, porque sucede que personas no solo queremos vivir, sino vivir bien. Y esto mal puede hacerse desde la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Ahora bien, así como el segundo tipo de solidaridad es siempre un valor moral, como podemos comprobar sometiéndolo al test de la universalidad. El primer tipo de solidaridad puede no ser un valor moral, y esto conviene comentarlo ahora brevemente. Ejemplo del primer tipo de solidaridad es el que de cualquier colectivo que necesita para sobrevivir del esfuerzo de sus miembros, y esto puede hacerlo a toda costa, incluso a costa de valores claves como la justicia. Ahora bien, veamos. El diálogo. El valor del diálogo consiste en pensar con inteligencia y cuidado lo que vamos a decir, en abordar temas importantes para nuestra vida, escuchar atentamente a los otros y hacernos oír por los demás. Las metas más importantes del diálogo son la paz, la concordia, la comprensión y la solución de conflictos. Los diálogos socráticos eran conversaciones basadas en textos en que el papel principal del docente era guiar el diálogo a través de preguntas, buscando la fundamentación de las mismas de parte de los educandos. Siempre decimos que las palabras que hablamos tienen poder y nos hacemos responsables, debemos de hacernos responsables de ellas, porque somos nosotros los que la decimos. Y en el diálogo, también, la ética discursiva, la que se ha preocupado de recordar las condiciones que debe reunir un diálogo semejante y las ha expresado de la siguiente modo. Número 1. El diálogo debe participar los afectos por las decisiones finales. Número 2. Quien toma el diálogo en serio no ingresa en el convencido de que el interlocutor nada tiene que aportar, sino todo lo contrario. Está pues dispuesto a escucharle. Y por último, que vamos a mencionar, pero son 8, eso significa que no cree tener ya toda la verdad clara y diáfana, y que el interlocutor es un sujeto al que convencer, no alguien con quien dialogar. Un diálogo es bilateral, no unilateral. Muchas gracias por su atención. Le dejo con esta frase de Adela Cortina. Para ser un buen ciudadano hay que tener buen corazón, es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de compadecerse
y de argumentar. Muchas gracias.